Hoy presentamos Razón en Vena, Jorge Casesmeiro, el autor, Agapito Maestre, instigador, coautor, Dieter Brandau, maestro José Luis Garci, Gabriel Albiac, que a ver si nos hacéis entrar en razón, y cuidado con los micrófonos de los extremos, que son regulares. Gracias. Buenas noches a todos, gracias por venir. No os preocupéis, que yo creo que podemos centrarnos el micrófono de un lado a otro y que Albiac luego le cede el micrófono a Garci y Jorge Casesmeiro a Agapito Maestre. En este lado de la mesa, desde el centro a la derecha, nos hemos confabulado para hablar lo menos posible y que se luzcan, ¿verdad?, los verdaderos protagonistas de hoy, que es la parte del centro izquierda, os ha tocado, que es el autor del libro, Jorge Casesmeiro, y el protagonista del libro, que es Agapito Maestre, de este libro Razón en Vena, conversaciones con Agapito Maestre, de Unión Editorial. Yo creo que lo que tengo que decir sobre este libro es por qué creo que ustedes lo tienen que comprar. Y si luego lo leen, mucho mejor. Y yo creo que la inversión en este libro es fundamental porque creo que no tenemos tantos intelectuales en España. No sé si tenemos muchos o pocos, pero yo creo que los que tenemos hay que aprovecharlos. Intelectual en el sentido bueno de la palabra, porque ahora se le llama intelectual a todo el mundo. ¿Para mí qué es un intelectual? Pues para mí un intelectual es una persona que, reflexionando ella, en voz alta, te hace reflexionar a ti. Yo he tenido la suerte de ser el que les tenía que traer en coche, que es fundamentalmente la razón por la que yo estoy aquí ahora. Y tenían que haber visto ustedes la conversación que han mantenido estos tres señores mientras veníamos en coche y mientras Agapito dejaba de decirle al navegador por dónde tenía que ir para venir de la manera más rápida posible a este magnífico centro cultural. Han hablado de la vida, la muerte, la Edad Media, el Cholo Simeone, Gonzalo García Pelayo, y yo cuando les escuchaba estaba disfrutando, porque yo es lo que hago todos los miércoles con esta gente, disfrutar de estos tres intelectuales que cuando ellos piensan me hacen a mí pensar también. Este libro fundamentalmente es eso, es que Agapito Maestre coge a una buena persona como Jorge Casesmeiro y le embarca en un embolado. Te entiendo perfectamente, Jorge. Y le dice, vente para acá. ¿Pero para qué? Que te vengas. Y vamos a hablar, y lo que él no sabía es que luego iba a producir un libro que me parece interesantísimo porque se entiende. Desde el principio a fin, se entiende de lo que está hablando y de lo que está hablando es importante. Y además, oye, te encuentras con cosas como que estás compartiendo mesa durante tantos años con el arquetipo de carne hecha cultura. No pesa su cuerpo ni un gramo más ni un gramo menos de lo que pesa su alma. Es el latido de la emoción de un hombre libro. Es la apasionada lanza quijotesca en defensa de una España cuyos lanceros oficiales ya ni amor o muerto matan, aunque sigan vomitando baladronadas. Lo de quijotesco se repetirá mucho en el libro porque es un poco el resumen de lo que es Agapito Maestre, en lo bueno y en lo malo para él, porque a Sancho Panza ya les aseguro que no ha hecho caso nunca. Él es un insensato, pero nos gusta. En este libro se hablan de muchísimas cosas, yendo desde el pasado, pero que están muy presentes en la actualidad. El viaje a los íferos americanos le lleva a Agapito y a Jorge Casesmeiro a charlar sobre algo que está ahora mismo de actualidad en todos los medios de comunicación, de la situación de Venezuela, de la situación de México y de la situación de Europa respecto a la propia Europa y a Iberoamérica. Estábamos hablando antes en el programa que hacemos Garci, Albiac, Agapito y un servidor, de la cultura. Y no solo de la cultura, sino de la cultura española y cómo parece que siempre tenemos que estar pidiendo perdón
por lo bueno que han hecho los que llegaban antes que nosotros a este país. O sea, están las cosas como para que presumamos de lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero cuando los anteriores han deslumbrado al mundo, parece que nosotros tenemos que pedir perdón y nos avergonzamos de ellos. Hay una frase en esta Razón en Vena que he subrayado, que dice, he subrayado y van a entender ustedes el por qué la he subrayado con fuerza. Si los alemanes son superiores en la industria del acero, entonces tendremos que compararnos con ellos en eso. Pero tratar los productos intelectuales de España como una cosa menor de la cultura europea, por Dios, eso es entregarse al enemigo. En este libro hay dos personas que deciden no rendirse, ni sacar bandera blanca, ni pactar una rendición, a pesar de que sean conscientes de que están en el Álamo y de que pueden terminar como David Crockett. Pero ninguno de los dos lo hace. Agapito porque es así, y Jorge Casesmeiro porque es arrastrado por este torbellino llamado Agapito Maestre. Es un libro sobre un filósofo, es un libro en el que se habla de filosofía, pero es un libro en el que se acerca a la filosofía, que es como a mí me han enseñado Albiach y Agapito, los catedráticos de filosofía, que hay que hacer filosofía, y es no hablando para lucirte y que no te entiendan, sino hablando para que la gente te entienda. Cuando haces eso, haces filosofía de verdad. Y hay un pasaje entretenidísimo en este libro que luego o el autor o Agapito o incluso Albiach, que no sé si lo conoce, o Garci, les pueden comentar mejor que yo. Y es el primer debate filosófico carnal que vio en su vida Agapito Maestre. Solo les digo, y no es una forma de hablar, que ese primer debate filosófico terminó con una navaja encima de la mesa. Es algo que de momento, en los debates filosóficos que he presenciado yo, y ya son muchos años, si Albiach va armado, yo lo desconozco. A Garci no, porque es un tío decente. De Agapito una navaja. Muchas gracias. De una navaja. Pero es Gustavo Bueno, un maestro para esta gente que les habla, que les podría explicar mejor por qué se lleva una navaja a un debate sobre filosofía. Pero por favor, si ustedes compran el libro, que les he dicho que era lo obligatorio, y después tienen a bien leerlo, la página que no se pueden perder, son todas muy importantes, pero hay una imprescindible. Es la página 63, donde se desmiente una fake news que ha ido circulando durante tantos años y que me ha costado que la gente me parara y me dijera: pero hombre, ¿cómo eres capaz de quitarles a esos señores sus libros tan preciados? Unos libros, en algunos casos descatalogados, unos libros que en algunos casos tenían un valor también económico importante, porque resulta que se me ocurrió un día, para hacer la gracia, que en el programa de los catedráticos que hacíamos en televisión, pues traían un libro Agapito, traía un libro Albiach, lo que trajera Garci, yo decía, bueno, y al terminar yo me quedo los libros. No saben la cantidad de veces que me han reprochado feamente esa cuestión. Bueno, pues... Interpreto que vas a devolvérnoslos. No hace falta, porque cuando ustedes lean la página 63, el autor, curiosamente, le pregunta: esos libros que llevabais, ¿de verdad se los regalabais al presentador? Porque había algunas ediciones. Le dejo a ustedes, no os quiero hacer spoiler, que busquen la respuesta. Fuera de broma, la parte que a mí me ha parecido más necesaria, no diré más importante, sino más necesaria de este libro, es la parte en la que, hablando de la diferencia entre memoria histórica y memoria e historia, de la que hablábamos hoy en el programa, Agapito se mete de lleno en el tema de ETA y cuenta en primera persona, porque además le entrevista muy bien Jorge, sus experiencias personales en ello, y además cómo conoce a una persona que para Agapito Maestre terminaría siendo fundamental, que es Salvador Ulayar, víctima
de la ETA. Y cómo él tiene contacto con el mundo de la ETA y conoce de qué calaña estaba hecha esa gente. Creo que esa parte del libro, Memoria no es historia, Jorge, es sinceramente la más importante de esta razón en vena, porque desgraciadamente este asunto, aunque viene de lejos, también es fundamental ahora mismo en la actualidad informativa que tenemos. Hay algo que me ha encantado de este libro. ¿Solo algo? Sí. Y me vais a entender. Y es lo bien que habla Agapito Maestre de tanta gente en este libro. Él, tan combativo y que todos los días se harta de dar cera a diestro y siniestro, este es un libro en el que cada página no la desaprovecha para... Es verdad, atizamos, pero no desaprovecha la ocasión para hacerle un homenaje a alguien que él crea que merezca la pena, por lo intelectual y también por lo personal. César Alonso de los Ríos. Como cada vez que puede, Agapito Maestre tiene una buena palabra para sus maestros o las personas que le han inspirado: Víctor Farías, Perallín Ferrer, Gonzalo García Pelayo, del que estábamos hablando en el coche, aparte de sus clásicos. Él habla por supuesto, de Ortega, de Menéndez Pelayo. Pero van a notar ustedes la diferencia, y supongo que Jorge también lo notaría en la entrevista, cuando hablaba de gente que, además de estudiarla, de leerla y de disfrutarla, ha tenido la posibilidad de conocerla, de apreciarla, de quererla y ahora de echarla de menos. Así que compren ustedes Razón en Vena, léanselo porque lo van a disfrutar, y si pueden contarle a la gente lo que han descubierto en la página 63, se lo agradecería enormemente. Muchas gracias. Antes de escuchar al autor y al protagonista, Gabriel Albiac seguro que también quiere decir algo, y José Luis García. Si quieres empezar por José Luis y le cedes el micrófono, y así vamos de derecha a izquierda. Muy brevemente, porque hoy somos muchos. Jorge, el título no me gusta, porque tenía que haber sido Agapito en Vena, porque es todo lo que es tu libro, ¿no? Y lo importante, como dice mi amigo Dieter, para todos ustedes, lo primero es comprarlo. No voy a leerlo, pues eso es opcional, ¿no? Pero lo compran, porque tenerlo en casa va a serles de mucha utilidad. Este es un libro que empieza de una manera extraordinaria, con el autor, con Jorge, en el metro, camino de su primera cita con Agapito, donde van a empezar a charlar y va dándose el libro la forma que esperan que tengan, y no termina. Ese es el arranque, pero no tiene fin, porque esto es un recorrido sobre el filósofo Agapito Maestre en todas sus posiciones. Es un libro muy, muy trabajado. Se lee con mucha sencillez y tiene ese don de la amenidad, ¿no?, que falta en tantos libros, pero está muy trabajado. No solo es una pregunta y una respuesta, sino que está primero muy pensada la pregunta y luego muy pensada la respuesta, pero luego se ha corregido sobre esa pregunta y sobre esa respuesta, se ha añadido y se ha quitado, es decir, que se ha reconstruido. No es solo ese libro típico que se hace con un magnetófono en donde uno pregunta y el otro contesta, no. Una vez que se ha hecho ese trabajo de campo, el libro se ha escrito y se ha escrito y se ha escrito. Si no, es imposible que cada respuesta tenga esa brillantez y tenga esa inteligencia, que cada pregunta sea tan magnífica. Entonces van a leer un libro que, por eso digo que hay que tenerlo, porque es un recorrido sentimental, primero por Agapito, después es un recorrido artístico y cultural, un recorrido político. Tú decías que habla muy bien de la gente. Yo, de todos los que habla y de los que he conocido, todos se lo merecen. Nunca olvidaré las veces que he podido estar con él y con su amigo en el Hotel Suecia, los días aquellos por la tarde, festivos, en donde acudían. O Gonzalo García Pelayo, que te ha faltado decir, para ser realmente auténticos, que su última película es un porno. Y conociendo a Gonzalo será algo más que un porno.
aportará algo, una mirada distinta, porque los pornos ya sabemos cómo son, todos empiezan con alguien que cierra la oficina, coge el coche, baja al garaje, recorre la ciudad, vuelve a entrar al garaje y hasta que se acuesta con la chica tarda mucho, y luego otra vez vuelve a casa, otra vez ese recorrido. Seguro que Gonzalo ha hecho algo nuevo. Entonces el libro es espectacular porque habla de todo, de política, de cine, de música, de todo. Yo creo que es una especie de autobiografía encubierta que ha hecho Agapito sobre lo que a él le mantiene vivo en este planeta, y para eso ha contado con la ayuda de Jorge, que ha sido algo más que un señor que la ha incentivado a que dijera cosas, sino es una verdadera colaboración, es un libro escrito entre los dos. Y yo diría que es un libro en categoría de mesilla de noche, que hay que tenerlo cerca, porque cualquier noche esta que te pilla un poco desvelado lo coges y miras y dices, a ver, ¿qué opina él sobre esta parte del hemisferio, de México, de arte? Yo que he paseado con Agapito por México y he pateado Madrid varias veces y el Retiro, sé que es un hombre que aquí está metido al 300%. Este libro es Agapito Maestre, lo que opina de cada cosa, y además tiene una cosa que a ti te ha sorprendido, que es una especie de bonomía, de que quiere a la gente. Tú estás acostumbrado a que se mete, que es chinche, que está... No, pero él es un humanista, y entonces el libro se lee también como una novela, y en eso Jorge tiene mucho que ver. Has hecho un libro muy ameno. A todos nos gustaría encontrar a alguien que te dijera, voy a hacer un libro, te voy a hacer unas preguntas, ¿qué opinas de esto, de lo otro? ¿Qué te han parecido las películas de fulano? Y que luego no sea un libro de preguntas y respuestas, sino que tenga una especie de hondura y de amenidad y de cultura, y que desborde entusiasmo. Entonces es un libro magnífico. Ayer me parece que me llamó Agapito y me preguntó que si le había leído. Le dije, sí, estoy con ello, y le dije eso, lo único que le cambiaría es el título, y yo le pondría Agapito en Vena, porque nunca he visto ningún libro a ningún autor, y he leído muchos libros de estos de que le hacen una entrevista muy larga a Billy Wilder, o se la hacen a un filósofo, pero nunca con esa sensación de decir, está puesto, iba a decir en cuerpo y alma, ¿no? En espíritu está realmente Agapito. Es un libro extraordinario, y te felicito a ti, por supuesto felicito a Agapito, a ti Jorge y a Agapito, porque habéis hecho eso tan difícil, que es un don que es muy escaso, que sea ameno y que sea profundo, como lo mejor del cine clásico americano. Ves esas películas que parece que no dicen nada y están diciendo muchísimas cosas de la vida, ¿no? Y son muy amenas, y no parece que son profundas, son ligeras, como una copa que te tomas a la hora del aperitivo. Así que mi enhorabuena de verdad, porque habéis hecho un libro estupendo, yo diría para mucha gente imperecedero, y de mesilla de noche, nada de biblioteca, de estar pegadito ahí al lado de donde duermes. Y enhorabuena, y ahora que os diga algo maravilloso también Gabriel, que también le gusta mucho. Gabriel Albiac. De libros ataré a hablar después de Garci, porque Garci, todos ustedes lo saben, además de ser el más importante de los hombres de cine españoles, es probablemente el mejor conversador que yo haya conocido jamás. Así que les voy a decir un par de cosas un poco más aburridas, más propias de la gente de mi gremio. Lo que a mí, y yo creo que a los que nos... lo que a mí y yo creo que a lo que nos dedicamos a estos, más nos puede impresionar en el libro que Casesmeiro y Agapito han hecho, es lo que tiene de retorno a los orígenes. Porque la filosofía originalmente nace en ese ámbito que Platón define como el ámbito del diálogo, y que, a diferencia de lo que sucede con usos posteriores, en el caso de la obra platónica es realmente diálogo, no es simplemente una contraposición de tesis y antítesis que se va sucediendo, no. Son conversaciones de una riqueza narrativa extraordinaria, en la cual se va desplegando la complejidad de un problema. Y si recuerdan ustedes,
lo que Platón dice siempre para justificar, o los personajes de Platón dicen siempre, para justificar esa técnica es lo mismo. Mira, nosotros nos dedicamos a la filosofía porque hemos perdido el tiempo de los sabios. En el tiempo de los sabios, la escritura no era necesaria. En el tiempo de los sabios se poseía una memes, que era una presencia directa al ámbito de la palabra. Al final del Fedro, Platón insiste machaconamente sobre eso. Perdida la relación directa con la sabiduría, perdida la relación directa con la verdad, con la aletheia, lo que nos queda es este juego de la escritura, dice, este juego en el cual únicamente apreciaremos a aquellos que saben reírse del propio juego y por el contrario consideraremos unos perfectos idiotas a los que se lo toman demasiado en serio. La filosofía está en esa línea tremendamente frágil, en la que el pensador está continuamente moviéndose entre la escritura y la palabra. Está tratando de hablar acerca de aquello que ha sido escrito. Por eso, naturalmente, quien pretenda leer a Platón sin haber pasado previamente a través del lenguaje de la tragedia, pues naturalmente está perdido porque no entenderá absolutamente nada. Pues eso es exactamente lo que Casesmeiro y Agapito han hecho con una brillantez extraordinaria. Hablar, transcribir la palabra en escritura y conseguir que esa transcripción no mate la vida de la escritura y sin matarla la acote a los cánones fijos que son naturalmente los que impone la morfología y la buena sintaxis. Y naturalmente, si decíamos que Platón solo se entiende como la segunda navegación sobre los textos de la tragedia, Razón en Vena solo se entiende como la segunda navegación sobre los textos, estos sí, escritos, de nuestro amigo Agapito. Y lo que sucede cuando la palabra de Agapito y Casesmeiro giran sobre la escritura de Agapito es eso a lo que Platón llama la segunda navegación. Es el momento en el cual la escritura desvela su artificio y su complejidad y nos hace entender hasta qué punto eso que tan bien señalaba Garci, la impresión de que todo es sencillo, de que todo va por sí solo, John Ford o Howard Hawks, lo que está encubriendo es una maquinaria, es una artesanía, es un juego de encaje de piezas absolutamente maravilloso. Ese juego de encaje de piezas es al que llamamos sintaxis, es al que llamamos morfología, es al que llamamos esa buena construcción del texto que desgraciadamente, y tú Agapito lo sabes, y tú Casesmeiro, y nuestro amigo Dieter porque lo practica directamente en micro, y nuestro amigo Garci mejor que nadie porque el cine es eso, es el gran arte del montaje que permite construir a partir de los elementos que fragmentariamente uno va fabricando. Eso digo, hasta qué punto se ha perdido, hasta qué punto en nuestro medio, en el mundo de los profesionales de la escritura, nos encontramos cada vez más con una práctica plana, absolutamente no complejificada de la escritura. Hablar de la escritura es recobrar la complejidad de lo escrito, y al recobrar la complejidad de lo escrito, recobrar la complejidad de quien lo escribió, porque efectivamente el primer efecto que la lectura de Razón en Vena nos produce es el de entender que no se escribe sencillamente porque sí, que no se escribe porque a alguien se le meta en la cabeza empezar a rejuntar palabras y reunirlas en un paralelepípedo de papel. No, se escribe porque se ha hecho un recorrido, porque se ha hecho un largo viaje que acaba donde acaba, es decir, siempre mal, y
y porque solo en la reflexión sobre ese largo viaje, que aunque todos sepamos que acaba mal, es fascinante hacer, solo digo, en la reflexión de ese viaje, uno puede pensar lo que ha visto, confrontar lo que ha visto, atesorar lo que ha leído y empezar a hacer experimentos con todo eso. Empezar a amalgamarlo, empezar a ver qué distintas combinaciones pueden resultar de eso, ponerlo todo a la vista, eso es escribir y decir, esto he hecho. Y nada más, esto he hecho. Y miren ustedes, soy un puñetero hombre finito, por lo tanto no pretendo haber hecho nada del otro mundo. Como diría Platón, quien pretenda eso no merece en lo más mínimo nuestro respeto. Quien haga eso y me río de ello, ese es al que nosotros llamaremos filósofo. ¿Qué surge de esa segunda navegación? Surge en primer lugar la obsesión por la biblioteca. El hecho sin el cual no hay filosofía, no se engañen, de que los filósofos somos ante todo y en primer lugar ratones de biblioteca, es decir, gentes que hemos apostado un fragmento importantísimo de nuestras vidas a meternos en esos espacios tan propicios a las alergias que son los lugares que acumulan libros, letras y polvo. Pero ratones de biblioteca que tienen la maldita manía de escapar, la maldita manía de salir por un agujero al exterior y de tratar de contarle a los que no han entrado en la biblioteca las maravillas que han visto en la biblioteca, los deslumbramientos que han visto en la biblioteca y que saben perfectamente que lo más normal es que esos que lo ven contar esas extrañas maravillas, los miren como un pirao y digan, pobre hombre, es simplemente un loco inofensivo. Razón en Vena es la obra de un loco inofensivo y maravilloso, recogida por un joven que con seguridad va camino de serlo también. Muchas gracias. Qué bien habéis estado. ¿Qué habéis estado muy bien. Hay que Voy a decir reconocerlo. una cosa que es verdad, ahora cuando estaba hablando, cuando yo tenía 3 o 4 años en el colegio, me preguntaron qué era la sintaxis. Y yo dije, pues los que van en metro. Eso solo sí. Y a partir de ahí me di cuenta de lo que era la biotropía. Bueno, después de escuchar a Gabriel Albiac y a José Luis García, que para mí es un placer, espero que para ustedes también lo sea, estoy seguro. Hay un momento ahora, García Albiac, interesante, porque en la presentación de libros, la experiencia que tengo yo, no había pasado por ella, y es, ¿a quién se presenta antes? ¿Al escritor del libro o al protagonista del libro, Agapito? ¿Quién va antes? Lo que queráis. Pues mira, te va a tocar a ti. Pásale el micrófono, Jorge, para que se le escuche bien. Sí, me da igual, y escuchamos a la persona con la que conversó Jorge Casesmeiro para escribir este libro tan delicioso, Razón en Vena. Agapito, todo tuyo. Yo buenas noches, me hubiera reservado la última palabra. Un segundo. ¿Quieres que hable entonces? No, ¿qué va? Pues deja el micrófono, sí, porque si no luego me lo echan. ¿Qué va? ¿Cuál de los dos habla primero? El que tú quieras. Tú dices, yo hubiera sido el último. Bueno, pero déjame que diga algo. Sí. Solo, la verdad, la última palabra siempre la tiene Dios. Pero bueno, yo por eso no quería reservarme para mí. Y antes de que hable Debo Dios, decirte, Agapito, que mi nombre significa Él habla. Jorge Casesmeiro es el autor de este libro que, como ha dicho García y ha explicado Albiac, entre otras cosas tiene el mérito de reflejar una conversación con lo mejor
que tiene la conversación, que es la frescura, y lo mejor que tiene la narrativa escrita, que es lo que hace él en este libro tan estupendo. Jorge, tu turno. Pues muchas gracias a todos por asistir aquí. La mayor bendición para el autor de una obra es que sea leída, y empezar con la lectura de José Luis García, con la lectura de Gabriel Albiach, pues es una auténtica gozada, porque he visto reflejado todo el itinerario, todo el esfuerzo, han recogido perfectamente, ¿no?, lo que pretendía con este libro, y lo que Agapito Maestre me ha hecho trabajar, porque me ha hecho trabajar mucho. Yo efectivamente iba ahí a charlar con él, pues como tantas veces, porque ya son años que nos conocemos, pero pues un día pues se propuso hacerme trabajar, y entonces el resultado está aquí, y además ha hecho los dos, es que habéis dicho cosas muy importantes de cómo se consigue, ¿no?, ese más difícil todavía, que es la esencia de la filosofía de Agapito, que es el arte de la simplicidad, ¿no?, y el trabajo que hay detrás, ¿no? Podría decir tantas cosas de este libro. Yo quisiera empezar, y había pensado empezar con dos mensajes que recibía de dos amigos que les decía: oye, mira, he hecho este libro, voy a presentarlo y tal. Dos amigos que no están aquí hoy. Uno porque además me dijo: mira, si me perdonas, es que vivo en Uruguay, ¿no? Y entonces, pero que recoge muy bien, ¿no?, lo que es Agapito. Si Agapito no les conoce, y uno enseguida me dijo: es Luis Español Boucher, porque le dije: oye, te puedo decir, Luis Español Boucher es un historiador magnífico, que tiene dos obras sobre Julián Juderías y sobre Clara Campoamor, que son de referencia obligada. Y directamente me dijo: mira, me parece fantástico el libro que has hecho, me voy a comprar en cuanto salga, porque Agapito Maestre es un modelo de decencia espiritual y de independencia en un universo de vendidos. Y yo simplemente, ya cuando me dijo eso, dije: bueno, este hombre ya sabe, ya conoce perfectamente a Agapito Maestre. El otro amigo es un catedrático de periodismo en la Universidad ORT de Uruguay, se llama Daniel Mazzone, es una persona fantástica que tiene, entre otros, un libro delicioso, es Hispanoamérica, interpelación a los fundadores, y me envió un mensaje que quiero reproducir aquí, porque le dije: mira, lo mismo, quiero contar esto, porque es muy bonito. Me dijo: no conozco a Agapito Maestre, pero solo por sus títulos publicados ya surge el itinerario cultural y el acervo común. Espero con gran interés este texto, e imagino como una cala perspicaz en el derrotero de la hispanidad. Y algunos aquí, en Hispanoamérica, hemos aprendido que todo lo que contribuya a descifrar lo hispano termina de algún modo expresándonos y explicándonos. Acabo de retornar de un viaje por el sur de España, donde fui a tomar contacto con el escenario de las Cortes de Cádiz y la gesta de Colón. Un viaje que no deja de ser una metáfora de lo hispanoamericano. Terminamos reconstruyéndonos de a pedazos por tramos de sentido que debemos elaborar y construir individualmente, de la historia que no nos han contado, porque sencillamente se han roto los eslabones que la unían. Ojalá sea esta la generación, Jorge, que pueda abocarse a ambos lados del Atlántico a reconstituir esa cadena de sentido. Le haría mucho bien a España, y ni que hablar a Hispanoamérica. Bueno, pues querido Daniel, hay un libro ya cruzando el Atlántico, gracias a la generosidad de la editorial. Y efectivamente, pues gran parte de este trabajo, de este libro, ha sido reconstituir, memoriar a través de Agapito, pues esa cadena de sentido, ¿no? Y para ello nos hemos valido, como bien ha expresado a Gabriel, del diálogo, de la forma filosófica genuina por excelencia, en la antigüedad clásica, en la Edad Media, en el mismo Renacimiento, ¿no? Y que lleva un trabajo enorme, porque efectivamente es ese tránsito, y eso es algo que me ha enseñado Agapito y que yo tenía muy claro, que había que transitar de la palabra a la escritura, y luego dejar la escritura con la frescura de la palabra, pero sin perder toda esa riqueza y ese acervo que ha comentado Gabriel. Y los contenidos que se encuentran en este diálogo, la sangre que fluye por estas venas, ¿no? Pues ya las ha introducido Dieter muy bien. Aquí se empieza hablando de Venezuela, que hoy tiene extensión en Bolivia, ¿no? Nada más actual que empezar hoy hablando de Venezuela. Se habla de la memoria histórica, es decir, se habla de esa trampa, de ese embuste que es la memoria histórica. Memoria es memoria, historia es historia, seamos claros, ¿no? Se habla de qué es eso de la nación de naciones, de dónde viene. Agapito está haciendo ahora una serie, A Vueltas con España, en Libertad Digital, donde va desarrollando, pero ahí se explica el germen de esa gran falacia, de ese gran embuste, de esa trampa para engañar a los españoles y
mantenernos enfrentados, como si fuéramos una serie de pueblos primitivos aquí aglutinados para esconder a la nación, ¿no? Se habla efectivamente del terrorismo y su vínculo con el nacionalismo, o habría que ser más claro, con el estatalismo separatista, porque no hay que olvidar que si aquí algo se ha ocultado en España es la nación, y entonces pues ni hay nación española ni existen los nacionalistas, porque lo que son es estatalistas que quieren pues lo que Franco desarrolló, que es el Estado y el poder, y por eso se llevan también con el Partido Socialista, porque es el poder, el juego que mejor conocen, ¿no? Y esa historia de ETA es muy importante porque además va jalonada por una experiencia personal de Agapito, que hizo prácticamente de espía para el Instituto de Prospectiva, ¿verdad? Y estuvo allí camuflado, y hay unas historias fascinantes. Muchas de ellas yo las conocía porque Agapito pues ya desde hace 10 años me iba comentando, y yo siempre que quedaba con él luego me iba a casa diciendo, pero ¿por qué no me he grabado yo esto? Si aquí hay un libro detrás, ¿no? Y hasta que ya algún día pues me dijo, vas a venir aquí y vas a enterarte de lo que es hacer un libro. Entonces, esos contenidos que están ahí son básicamente pues episodios nacionales. Hablamos del centenario de Galdós, y lo mejor, lo más genuino, lo más grande que se puede hacer, ¿no? Unos episodios nacionales. Y precisamente, además, al hilo de esto, leyendo justamente una columna de Agapito sobre Galdós, muy bien tirada, yo recogía un texto de Ramón Gaya, el pintor Ramón Gaya, también escritor, muy bonito sobre Galdós, que nos cuenta cuál es el secreto de Galdós. Y recogí ese texto porque me di cuenta que ahí estaba el secreto de Agapito. Y se ha comentado también por aquí esa sorpresa. Uy, la bonomía de Agapito. Hombre, Agapito hablando bien de gente. Pues, Agapito es una bellísima persona. Lo que pasa es que en este país hay que ir con la mano al cinto constantemente. Mira, decía Ramón Gaya en el año 52... un hombre exiliado, pero exiliado que volvió a España en el año 60 y estuvo aquí tranquilamente, ¿no? Un hombre maravilloso, un hombre del exilio, un republicano que no tenía ningún resentimiento. El secreto de Galdós era tratar la realidad como una igual suya, sin servilismo ni altanería, y claro, sin objetividad, sin el insulto de la objetividad. Galdós se presta a ser sencillamente un semejante de la realidad, para que ésta no pueda sentirse abandonada ni observada. La grandeza de Galdós no la encontraremos nunca en la composición ni en el contenido de sus novelas, sino en la relación armoniosa que ha quedado establecida milagrosamente entre él y la realidad. Y la realidad que es, para Agapito, pues la nación española, la grandiosa cultura literaria que tenemos, el imperio literario que dice, esto no es una nación de naciones, una monarquía constitucional, esto es un imperio cultural, esto es una historia que podemos racionalizar como hombres libres, ¿no? En condiciones de igualdad, y ese es el proyecto político. Bueno, estas son las cosas que a uno se le van pegando, ¿no? de escuchar a Agapito, de leer a Agapito, porque he tenido que leer mucho, es decir, he tenido la fortuna de profundizar en sus libros, porque claro, la bibliografía de Agapito es enorme, pues como la de Gabriel Albiac. Aquí José Luis García tiene una veintena de libros también, aparte de su cine, y queda muy reflejado también esa capacidad que tiene García para hacer la literatura más difícil, la literatura costumbrista, ¿no? Que es la que recoge aquí Galdós, ¿no? En fin, bueno, yo no quisiera acabar tampoco, no quiero extenderme mucho más, pero sin citar a Sócrates, es decir, aquí, al señor Landau. Porque hace un año, como he recordado, efectivamente, es que no es ninguna broma, porque yo me preguntaba mucho, ¿por qué llama Sócrates a determinado? Porque cuando Agapito dice algo, todos tienen un porqué, ¿no? Y efectivamente, si en aquella tertulia de los catedráticos hacía pues de partera, hacía de Sócrates, ¿no? O sea, que se iba sacando, ¿no? Entonces, hace un año estaban aquí, y hace un año presentando el libro de Ortega y Gasset, El gran maestro, que es la primera realmente, el primer enjuiciamiento, la primera que recoge el primer estudio crítico, ¿no? de la recepción ideológica que se ha hecho de Ortega. Y recordaba
recordaba Dieter Brandau que tenía una justicia, que había un acto de justicia poética en esa presentación, porque coincidía con el derrumbe del régimen del Partido Socialista en Andalucía, que había sido tan cruel al final con Agapito, que había consentido, coadyuvado, ¿no?, a su censura y a su expulsión, que quizá habría empezado por una cuestión más de tipo de las endogamias universitarias, pero como al final se había convertido en una cuestión de echar al tábano, que molesta y que critica, ¿no? Y ese libro de plenitud, de madurez de Agapito Maestre ha presentado aquí, coincidiendo con ese cambio de régimen, que habría la oportunidad de un cambio en Andalucía, de 40 años de régimen, que hay que decirlo. Y además, con realmente ese inicio, ya ese tambaleo definitivo del régimen venezolano, que también ha censurado a Agapito, porque, como empieza recordando bien en el libro, su libro Viaje a los ínferos americanos, viajes por las tierras de Venezuela, de México y Cuba, fue censurado por el régimen de Hugo Chávez, porque, como dice él, los comisarios culturales de ese movimiento social no toleraban mis comentarios, mis críticas y tal, y entonces, decidieron que eso no debía estar expuesto en ninguna librería, ¿no? Con esta justicia poética, yo quiero recordar aquí que quizá quiero terminar, ¿no?, diciéndote, Agapito, que si estuviera aquí hoy Gustavo Bueno, el amigo Gustavo Bueno, seguramente te habría dicho lo que te dijo cuando tú ganaste limpiamente esa cátedra en Almería, ¿no? Con Gustavo Bueno como presidente del tribunal. Hay que entender lo que debe ser Gustavo Bueno como tribunal, como presidente de un tribunal para una cátedra, un hueso bien duro, ¿no? Pero claro, cuando Agapito hizo ahí su exposición y tuvo la cátedra, Gustavo Bueno se acercó y le dijo: enhorabuena, profesor, ha barrido usted a todos, como hacía él, ¿no? Creo que es precisamente con lo que yo me quedo, ¿no? Y después de hacer este itinerario de Agapito, con todos los tropiezos, con toda esta batalla que ha tenido él a lo largo de tantos años, ¿no?, y cómo sale indemne de ella, ¿no?, con todas las cicatrices, pero porque es un Quijote español, enhorabuena, Agapito, porque los has barrido a todos, macho. Y después de escuchar al autor, ahora sí, el prota, Agapito Maestre. Pues lo tengo difícil, porque yo quería pelea, pero no puedo. Primero os doy las gracias por estar aquí. Casi todos sois amigos, conocidos, amigos. Me habéis leído, me habéis seguido. Y entonces yo trato, cuando escribo en los últimos años, devolverle a mis amigos todo lo que me dan. Es decir, que en buena medida lo único que hago es nutrirme de vuestra fuerza, de la fuerza de estos señores, de José Luis, de Gabriel, de Dieter, de Jorge, y después intentar devolverlo transformado de alguna manera. Por eso quiero empezar hoy dándoles las gracias. He conocido en los últimos años a muchísima gente, me han puteado y tal, y hay gente que se ha solidarizado, ¿no? Y he hecho muchos amigos, muchísimos amigos. Yo creo que es lo único que le tengo que agradecer a los que me han perseguido, que me han permitido hacer muchísimos amigos, incluso conocer a las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones quiero citar hoy aquí a 3 personas. Naturalmente uno es Jorge, otro es Dieter. Y hay otra persona aquí en el público que ha escrito un libro sobre mí, un libro que es realmente portentoso. Dieter lo conoce muy bien ese libro, José Luis también, Gabriel también. Es un libro escrito extraordinariamente bien, es un escritor estupendo, lo podéis leer en El Imparcial. Es Fernando Muñoz Martínez y ha escrito un libro realmente filosófico, es un libro aristotélico, es un libro a veces duro, pero os digo, muy bien escrito, magníficamente escrito, sobre una tragedia que no es... yo soy un pretexto, la tragedia es el país, es la nación. Un libro donde se puede ver cómo el Estado, la nación está muerta y ahora va el Estado también a morir, si no ha muerto también. Ese es el libro de Fernando Muñoz Martínez, al cual le quiero agradecer, no sé dónde está, lo he visto a la entrada, le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho. Y no solamente a Fernando y a Jorge, también quiero agradecerle a sus respectivas chicas, a sus señoras, ¿no? Porque tanto Fernando
como Jorge, pues me han tenido que soportar, lo cual es un poco duro, porque a veces cuando me daban una página, esto no vale para nada, joder, esto es tal, pues ya saben que tengo un poco de carácter así jodido y tal, ¿no? Pero tú puedes hacerlo mejor. Y entonces yo sé que le han quitado a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, a su hija Inés, pues le han quitado muchas horas, ¿no? Muchas horas por tener que soportarme a mí, ¿no? Bueno, también se lo pasaban bien, ¿eh? Hay que reconocerlo, porque Jorge a veces se lo pasaba bien. Decía, oye, macho, tienes que largarte de aquí o tal. Porque Jorge además es que me acompañaba a algunas clases, ¿no? Y entonces, pues también soy un poco complicado. Tengo unos alumnos muy raros. Aquí está Enrique, ¿no? Por ejemplo, o Gonzalo, ¿no? Ya saben cómo, pues un poco raro, pues hablo con ellos, discuto, tal. O sea, yo busco pelea, ¿no? Busco pelea, no sé por qué, pero es algo que hoy me han hablado bien de mí, pero no, yo soy muy peleón. Y bueno, me he encontrado con gente, aparece en este libro, muy bien contado a veces muy bien contado por Jorge. Entonces les agradezco de verdad a las esposas de Fernando y de Jorge, pues lo que han tenido que soportar. Incluso, pues me imagino que les habrán hecho muchas críticas a sus obras, etcétera, pero quería señalarlos como nuevas generaciones, y he citado a Dieter y a Fernando y a Jorge porque son más o menos de la misma generación, y es lo único que... La cultura es fundamentalmente continuidad, y entonces cuando con estos tres personajes, pues yo creo que esto está salvado. Lo digo sinceramente, ¿no? Tienen muchos defectos los muchachos, pero bueno, Sócrates no lo voy a contar, pero esto está salvado. Eso me da fuerza, ¿no? Es decir, incluso cuando alguien me dice, bueno, pues es que estoy deprimido, ¿para qué tal? Coño, pues por esta gente, ¿no? Y luego están mis amigos, pues yo tengo dos tipos de amigos, los clásicos y los modernos. Pues los clásicos, ya saben ustedes la filosofía clásica, pues el ser es lo que es, y ya está, y se vive, el ser es el vivir. Y los modernos son, el ser es el aparecer. Hay gente muy moderna, Agapito, es eso, pero no parece eso. Pero también son mis amigos esa gente, ¿no? Es decir, los filósofos de la sospecha que nacen con Descartes, es estos tipos que han inventado el idealismo y que siempre han estado los españoles ahí diciendo, no, de idealismo nada, esto es el ser, ¿no? Pues son los dos tipos de filosofías que ha habido a lo largo de la historia, pues la clásica, pues que hablamos, el ser es el vivir, y la moderna, que el ser es aparecer. No es el ser exactamente eso, siempre es la suspicacia que habrá. Bueno, pues esos son mis amigos, que sois vosotros. Que uno sois, pues este tío es auténtico y este tío, vamos a ver si lo pillamos, este cabrito y tal, ¿no? Pues os quiero a esos tipos de amigos, os quiero igual. Ha dicho una cosa Gabriel, y se repite muchas veces, pero creo que es verdad. Al final, cuando uno va cumpliendo años y hojas del calendario y más canas, yo las tengo de los 30, ¿no? Pues la vida de un hombre pues es al final triste, es triste. Ahora, hay que contarla con cierta alegría, ¿no? Hay que contarla con una alegría, joder. Y eso es lo que ha conseguido Jorge. A veces yo le decía cosas, me decía, eso es buenísimo, pero no es mío, tío, eso es de fulanito de tal. Pues lo que no es mío. No, pero ese nunca lo diría como tú. ¡Pah! Lo corría el fulano. Entonces, coño, no me atribuyas eso, pero eso es magnífico. Cuando el libro a Jorge le ha llevado más de 2 años. O sea, no piensen ustedes que... Incluso yo a veces soy un poco vago y tal, esto qué aburrido, ¿qué es esto? Pero qué bobada, ¿quién ha dicho esta bobada? Y era yo el que la decía, ¿no? Pero ¿cómo se puede decir esto así y tal? Y este tío lo ha recogido tal cual, ¿no? Yo le decía, oye, dale una vuelta a Jorge, que lo entienda todo el mundo, porque yo esto no lo he entendido. Yo, pues coño, lo has dicho tú y tal. Y el tío le he hecho trabajar, y paralelamente con el libro de Fernando. Y Fernando me daba, por otro lado, el libro de Fernando es un libro de mucha investigación, de sentencias, de tribunales, de Estado. Y entonces yo le decía, Jorge, espérate a ver si saca el libro de Fernando y luego te leo esto y tal. Pues es un libro complicado. El libro de Jorge hay que verlo con el libro de Fernando en paralelo. Y además, Jorge siempre me decía, oye, me tienes que contar lo de Fernando, ¿qué cuento? Y bueno, si cruzamos aquí los discursos estamos perdidos, ¿no? Entonces,
yo dejaba, me daba los folios y no los leía o no me parecían bien, y una vez me dice, voy a hacer una introducción. Hice una introducción y, oye, te ha salido bien, chico, esto, pero yo creo que podías corregirlo, ¿no? O para cada capítulo haz otra cosa. O sea, el libro está muy elaborado, el libro es una cosa muy complicada, pero no penséis que vosotros lo vais a leer. Me ha gustado mucho lo de la mesilla de noche, o sea, de verdad que es admirable, ¿no? Pero todas estas generaciones que yo he citado, estos 3 personajes de esta generación jóvenes, como a mis amigos clásicos o modernos, tienen una característica en común. Son gente que trabaja, son gente esforzada, son gente que la inspiración no viene de lo que decía Picasso, no, pues me pilla pintando. Es decir, es una gente muy trabajadora. Yo no creo mucho en los caracteres nacionales, pero a veces, pues sí, tengo que entregarme. Y yo creo que los españoles son trabajadores, muy trabajadores, en todo. Muy trabajadores, no, tanto Dieter, que se levanta muy temprano para hacer su programa, como Jorge o como Fernando, son gente muy trabajadora. Los españoles somos trabajadores, no somos vagos como los políticos que nos gobiernan. O sea, todos hemos demostrado que hemos hecho algún esfuerzo y tal, ¿no? Entonces, estos 2 libros, el de Fernando y el de Jorge, que es el que presentamos hoy, son libros muy, muy trabajados. O sea, es alta literatura, lo digo con toda sinceridad, es alta literatura. Cuando digo alta literatura, a mí me enseñó un profesor que era muy borrachín, pero era un extraordinario poeta, un hermano de un filósofo que vivió trasterrado, decía él, en el exilio toda su vida, no podía venir, claro, era José Gaos, y su hermana, que era Lola Gaos, la actriz. Un hermano, Vicente Gaos, era un gran poeta, un extraordinario poeta, y muy bebedor, y lo tenía el régimen en mi pueblo, yo soy de Puerto Llano, pues en el Instituto Fray de Andrés, pues allí mandaban a todos los rojetes y tal. Entonces, este profesor de literatura me enseñó una cosa que nunca he olvidado. Siempre decía, ¿en qué se diferencia una obra literaria de una obra que no lo es? ¿En qué se diferencia? Entonces, todo el curso giraba en torno a eso, en 3º o 4º de bachillerato. Y la cosa era muy sencilla. Pues forma, fondo y eso que llamamos, pues dejar el libro en la mesilla de noche para seguir mañana, porque esto es muy bueno, yo no lo puedo acabar. El elemento emocional que permite seguir leyendo la obra. Bueno, pues esto es Razón en Vena. Una obra de literatura escrita, el mérito es de Jorge, yo el único que he colaborado con él, y lo he puteado todo lo que he podido, e incluso al año lo dejé, digo, yo no leo esto ya más. Y un día iba en un autobús, digo, oye, tengo que leer esto de Jorge y tal. Después de haber leído yo creo que, en fin, era una copia muy, no voy a decir el número, pero ya. Y entonces hay un filósofo, Husserl, que hacía una cosa que llamaba la epogeo. Bueno, los filósofos lo sabéis muy bien, que era ponerse entre paréntesis. Entonces, voy a intentar ponerme en epogeo, o sea, como si yo no tuviera que ver nada con esto que me ha dado Jorge, ni quién es Jorge, ni quién es Agapito y tal. Entonces yo venía en el autobús, coño, aquello era interesante, y pasaba, oye, pues esto es interesante, pues ¿qué dirá este fulano después? O sea, no sabía lo que venía después, os lo prometo, lo intuía, ¿no? Y coño, al llegar del Escorial aquí, pues le dije a Jorge, oye, hay que buscar un editor. Y claro, los locos estos se han empeñado en sacar este libro y lo han sacado, ¿no? Es decir, es un libro que en la forma está magníficamente construido, pero porque hay mucho trabajo. En el fondo, ¿de qué hablo yo? Pues bueno, uno habla de sí mismo, pues claro que habla de sí mismo, pues solo faltaba. Si fuera un filósofo idealista no hablaría de mí mismo, sería un impostor. Dice Kant, de nosotros mismos callemos, ¿no? Mentira, porque en la página anterior le dedica la crítica de la razón pura al que mandaba en su pueblo. No, hombre, te estás dedicándole a la crítica de la razón pura al que manda y luego dices que no. Eso se llama impostura. Entonces, este libro tiene muchos defectos, pero no hay ninguna impostura. Es verdad lo que se dice. Quizá la única impostura sea, que es la impostura, más que impostura es una enfermedad, o más que una enfermedad es un defecto, ¿no? Que es la discordia profunda y verdadera
de un alma consigo misma, en mi propia discordia. Es decir, yo discuto conmigo mismo, ¿no? Y me cuesta mucho a veces cambiar de parecer, pero trato. Siempre me dice el García, me dice, coño, ¿eso del liberalismo qué? Y yo le digo, pues es ponerse en la posición del otro. Y dice, pero eso es cristianismo. Bueno, pues quizá pueda ser cristianismo. Pero ponerse en la posición del otro significa vivir en buena medida la discordia. Entonces yo vivo, no estoy de acuerdo conmigo mismo muchísimas veces, ¿no? Y eso me lleva, pues naturalmente, a ponerme de acuerdo con el mundo, ¿no? O por lo menos intentar comprender el mundo, ¿no? Y para comprender el mundo, pues tenemos el lenguaje, pero siempre el lenguaje se queda corto, no expresa todo lo que podemos llegar a pensar. Y quizá ahí aparece pues una cuestión que a mi juicio es clave en la cultura, en la lengua española, que es muy superior. Me podéis acusar de nacionalista español, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que es muy superior nuestra cultura al resto de culturas, en fin, francesa, inglesa, alemana, ¿no? Es la utilización de la metáfora. Yo creo que los españoles hablamos en metáforas. Todo es una continua metáfora. Permanentemente estamos hablando en metáforas, ¿no? Porque no agota, pues yo diría, la realidad. Los filósofos materialistas, a los cuales yo tengo un gran respeto, siempre lo dicen: la realidad no se agota en un concepto. Es verdad. El filósofo español no agota la realidad en un concepto, sino que utiliza metáforas, metáforas y más metáforas. ¿Qué significado tiene esto de cara a este libro, Razón en Vena? Bueno, pues uno tiene un pensamiento que ha ido elaborando durante mucho tiempo y algo de ese pensamiento aparece en este libro. Digo algo porque, en fin, lo digo con toda sinceridad, nunca he tratado de vaciarme con Jorge. Es decir, es un libro que no está acabado, es un libro inacabado. Es decir, yo no me doy por vencido. Voy a seguir pensando, voy a seguir publicando y voy a seguir haciéndole objeciones a lo que me ha sacado Jorge y a lo que me ha sacado también Fernando. Voy a seguir, es decir, creo que no, esto no está agotado, es un escorzo, como diría García, quizás es una parte de la película, no es toda la película. Todo esto lo cuento naturalmente para que compréis el libro, para que saque algo Jorge, porque ha trabajado muchísimo. Sí os puedo asegurar una cosa: no os vais a aburrir con este libro. Hay algo que García, desde que lo conozco y lo que leo, dice: si no es ameno, no merece la pena publicarse. La amenidad es, yo creo, lo más importante que ha aportado la cultura española. Yo cuando hablo de Ortega o de algún autor español, hay un autor que yo quiero muchísimo, que a veces me puede, quiero decir que me puede, que no puedo escribir sobre él, porque es grandioso, que es Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo no lo lee nadie, no sé por qué, pero Menéndez Pelayo es un genio. ¿Y qué es lo que tiene Menéndez Pelayo? La amenidad. Quizás sea, decía Unamuno de Menéndez Pelayo, que era el mejor escritor que dio el siglo XIX. Y yo estoy convencido de eso. Y algo que me ha estimulado en la lectura de Menéndez Pelayo, me la descubrieron hace muchos años, pues todos los exiliados españoles, que fueron los que descubrieron a Menéndez Pelayo. Y una vez Gonzalo García Pelayo, que no ha podido venir hoy, se fue a dar una de las vueltas al mundo que ha dado. Y dice: oye, es que me llevo el libro. Pues llévate la historia de los heterodoxos. Entonces me dice: bueno, no hace falta, no vuelvo a viajar más sin la historia de los heterodoxos. Y en la historia de los heterodoxos hay un epílogo al final de ese libro que se llama Descargo de conciencia. Bueno, murió después, muy poco tiempo, y en ese epílogo dice algo Menéndez Pelayo que es genial, es una genialidad. Yo no, en mi descargo de conciencia, puedo asegurarles a todos ustedes que no he tratado de hacerle daño nunca a nadie. Bueno, eso es lo que yo he tratado en mis libros, no hacerle daño personal nunca a nadie. Ahora, eso sí, en las ideas no respeto ni una, las discuto todas, y voy a seguir haciéndolo. Esto es lo único que os puedo ofrecer, una cierta sinceridad
no una cierta autenticidad, sino una cierta sinceridad a la hora de pensar. O dicho de otro modo, para mí mucho más importante que el pensamiento, que la filosofía, que las conclusiones, es lo que le da vida al pensamiento. Es mucho más importante el pulso del pensamiento. Schiller decía, me parece que una frase muy famosa, dice: si Dios me llamara y me dijese, mira, aquí tengo en mi mano derecha la verdad y en mi mano izquierda la tendencia a la verdad. Y pues mire usted, yo le diría: Señor, dame tu mano izquierda, la tendencia a la verdad, porque la verdad solo es tuya, la verdad es una cosa divina. Voy a seguir luchando por la verdad en un país que no es de unos cuantos, este país es de todos. Tenemos una historia genial, con muchas oscuridades, bueno, pues seguramente, pero ninguna cultura puede equipararse a la española en amenidad, en esfuerzo y en crítica. Lope, Quevedo, todos esos grandes, Cervantes, etcétera, nos han demostrado que la cultura española es cultura del pueblo. Lo que no ha hecho el pueblo no lo ha hecho nadie, decía Ortega, y es verdad. Todos los que estamos aquí somos pueblos, y los que trabajamos con las ideas en la radio, en la cultura en general, ¿no? en el arte, tenemos la obligación de nutrirnos de ese pueblo y devolverle pues lo que nos da. ¿Y qué es lo que nos da? La vida. Muchas gracias por venir, comprar el libro, que además lo vais a pasar fantástico.